El papel militar que desempeñaba la nobleza fue de gran importancia durante la Edad Media, ya que su cualidad militar se consideraba el pago que los nobles ofrecían a la sociedad para poder mantener el estatus económico y social de privilegio. Incluso después de la Edad Media, los nobles siguieron desempeñando un rol importante en el ejército, aunque en algunos lugares de Europa, la nobleza comenzó a perder la vocación militar hacia finales del siglo XVI y mercenarios ocuparon aquel cargo. La nobleza constituyó su poder desde la tierra, teniendo al castillo como centro de control y protección de los campesinos que les tendían tributo en forma de dinero o productos. Durante la Edad Media, los conflictos armados eran muy comunes y se consideraba la guerra como una oportunidad de defender el honor y mostrar valentía. Por ello, a través de la guerra, los nobles aumentaban su privilegio y por ende su poder. Además, en la guerra se capturaban grandes botines que luego eran divididos entre los caballeros. Recordemos que en la Edad Media, la sociedad estaba organizada en una estructura piramidal estratificada en 3 grupos bien diferenciados: social, económica y funcionalmente. En la parte más baja de la pirámide se encontraban los campesinos y los artesanos, cuya función era trabajar. Luego seguían los sacerdotes, que se ocupaban de los asuntos religiosos, y en lo más alto los nobles, cuya función era proteger al feudo mediante la guerra. Los nobles se adjudicaron la función de protección social y por ello eran conocidos como los vellatores, es decir, los que luchan, de tal manera que su predominio respecto a las otras clases se justificaba con base a su dedicación a la guerra y a la protección del orden feudal. Esta actividad bélica se convertía en el elemento central de la sociedad, alrededor del cual se desarrollaba la relación socioeconómica. De hecho, la posición que un individuo ocupaba en una hueste no era más que el reflejo de su posición social. Así, los nobles caballeros mantenían unos lazos de afectividad mucho más fuertes con los caballeros enemigos, ya que se consideraban entre nobles como iguales. Por lo tanto, se honraban y se respetaban mutuamente. Además, cuando los nobles capturaban a otro noble enemigo, se podía pedir un rescate si se le mantenía con vida. En cambio, un infante que pertenecía a otra clase social era un súbdito del que se servía y del que se podía prescindir. Es por ello que cuando los infantes contemplaban cómo los caballeros nobles enemigos se abalanzaban sobre ellos, una mezcla de miedo y rencor social les invadía. Si los caballeros penetraban en las filas de los peones, rara vez los peones volvían a cohesionarse y la línea de defensa se rompía y la infantería desorganizada servía de carnaza para una masacre. Sin embargo, si los infantes poseían la suficiente templanza como para resistir la carga enemiga, los caballeros desorientados por el rechazo, descabalgados, eran fácil presa para los peones, que volcaban toda su rabia sobre los nobles. Vale también la pena mencionar acerca del papel de los guardias o escoltas personales de los monarcas. Los reinos germánicos heredaron la tradición imperial romana del concepto de guardia, de tal manera que el soberano tuviera a su disposición una fuerza permanente, disciplinada y leal, que le sirviera tanto como de fuerza de choque, columna vertebral de un ejército o simplemente como una tropa que le garantizase su poder sobre el resto de los nobles. Así, por su modo de vida y su continuidad en el servicio de armas de la escolta personal de los monarcas, se les puede suponer un alto grado de disciplina, entrenamiento, motivación e incluso especialización que les confería un estatus de élite respecto a otras fuerzas. Gracias por quedar hasta el final. Déjame en los comentarios qué te parece este video y de algún tema que también te gustaría que hablemos acerca de la Edad Media, la Reforma Protestante o también del Renacentismo.